Todas queremos lucir bellas, hermosas cuando acudimos al salón de belleza. Sin embargo, esta experiencia puede llegar a ser un poco desagradable al momento de estar en la silla con el estilista y llega a ofrecernos un montón de productos para nuestro cabello que en muchas ocasiones ni siquiera necesitamos. ¿Te ha sucedido? Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. En el video del día de hoy hablaremos de un tema que muy probablemente resuena con muchas de ustedes y es la presión de la venta por parte de los estilistas y cómo manejarla. Comenzamos. Antes de dar inicio con este tema, quiero compartir con ustedes experiencias personales que he tenido muy breves, así como de aquellos clientes y seguidores. O sea, es algo que pasa muy seguido. Bueno, hace un par de semanas, un poco más de un mes, acudí a un salón de belleza distinto al que suelo ir, con un estilista totalmente nuevo. Como llegué y me lavaron el cabello, la persona comenzó a decirme, oye, ¿y qué usas para tu cabello? Oye, que lo veo sensible, ok, que el pigmento amarillo, que este aceitito, oh, pero era de verdad así desde que llegué hasta el momento de pagar. Y yo por más que le decía de una manera muy amable a la persona, por ahorita no, gracias, insistía e insistía, insistía. En serio, yo no veía la hora de pagar e irme. Era algo tan incómodo. Y recordé por qué es mucho mejor seguir acudiendo con tu estilista, con quien tú ya tienes una confianza y te sientes cómoda, a ir con alguien distinto y experimentar esto. Y bueno, también tenemos otra situación en la que tú ya tienes años con tu estilista porque te sientes cómoda, trabaja muy bien, pero esta persona, el estilista, se aprovecha de esa relación y entonces te vende un montón de productos, incluso a veces te llega a cobrar más en los servicios y tú, por no saber decir que no, por evitar terminar esa relación, aceptas todo lo que él está proponiendo y todos sus aumentos de precios, así nada más, y te quedas callada y te aguantas, pero claro que te incomoda. Y llega un momento en que te fastidias y bueno, o decides cambiar de estilista o algo por ahí pasa. Esto lo he visto también muchas veces y no hay un equilibrio sano. ¿Por qué sucede esto? En muchos casos los estilistas trabajan por comisión, entonces ganan un dinero extra por cada producto que venden. La presión de ventas puede provenir por la necesidad de alcanzar los objetivos establecidos por la estética o por la marca que están promocionando. Y también, como todo en la vida, hay estilistas poco éticos que si ven que se pueden aprovechar de tu vulnerabilidad, de tu confianza y tú no sabes decir que no, lo van a seguir haciendo. La presión de las ventas no solamente se hace en cuanto a productos, sino también en cuestión de servicios. Algún corte, algún secado, alguna ampolleta, algo adicional. Y para esto utilizan diferentes técnicas de ventas. Una de ellas, que lo he vivido y lo he visto, es la presión. Y te dicen, ay, pero es que está súper maltratado tu cabello. ¿En serio así te vas a ir? ¿Necesitas este producto? ¿Te urge? No, es que la verdad, así no, nunca se te va a reparar, necesitas cortártelo, pero es que mira, se te ve horrible. Y lo peor es que luego lo hacen delante de las personas. Es decir, no tiene ni siquiera ese tacto y esa delicadeza para abordar este tema de una manera más discreta y profesional. Y entonces hay personas con las que sí funciona. ¿Por qué? Porque están tocando su ego y dicen, ah, no, sí, me lo llevo. Y habrá con otras que no. Comprendo que tienen que vender, pero en lo personal no estoy de acuerdo con esta técnica de venta. Se me hace muy agresiva, muy directa. Incluso he llegado a verlo con gente que a veces va de acompañante a un salón de belleza y ya lo están abordando y ya le están diciendo todo lo que necesita para su cabello y le están diciendo que el cabello está áspero, que está mal. Puede que tengan razón, puede que no, pero ni siquiera la persona
solicitó dicha información. La verdad, esto sí, deberían de evitar hacerlo si es que eres un estilista y me estás viendo. ¿Cómo identificar la presión de ventas? Antes, te recuerdo suscribirte a mi canal para que no te pierdas todas las notificaciones todos los viernes. Presta atención a las sugerencias constantes del producto, a la insistencia por la compra, incluso a aquellos comentarios que te hagan sentir menos segura, donde estén tocando tu autoestima por no adquirir el producto. No tengas miedo de preguntar por la necesidad real de los productos recomendados e incluso busca una segunda opinión si es que lo crees necesario. Consecuencias de ceder a la presión. No solamente va a traer consecuencias en tu bolsillo, sino también vas a tener todo un armario lleno de productos, de cosas que ni siquiera utilizas y ahí van a estar abandonados. Además, esto va a afectar mucho en la confianza y en la relación que existe con tu estilista. Se supone que la idea es ir a un salón de belleza donde te sientes a gusto, donde vas a relajarte, donde te tratan bien y no a sentir presión y peor todavía pagar por ello, como en el ejemplo que les mencioné anteriormente. Ahora, ¿cómo manejar la situación? Antes de ir, yo te recomiendo que hables con el estilista, le preguntes de cuánto van a ser los costos del servicio, si va a haber algo adicional durante el proceso, algún producto que realmente necesite tu cabello y por qué, alguna ampolleta, el secado. En muchas estéticas te cobran el secado aparte y de preferencia que este presupuesto te lo deje por escrito y tú ya estarás evaluando si está dentro de tus posibilidades o no. Ahora, si tú deseas hacerte un tratamiento y no está dentro de tu presupuesto, también platícalo. Hay muchos estilistas que están abiertos y te pueden ofrecer algún paquete distinto que pueda cubrir esa necesidad y ese deseo que tienes por hacerte algún cambio de imagen. Dicho lo anterior, ya no te estarás llevando sorpresas. Ahora, ¿qué hacer al momento en que ya estás en la silla, ya te van a comenzar el corte o el servicio que hayas elegido? Bueno, sé muy clara y establece límites de una forma muy educada. Di que en ese momento no estás interesada en adquirir un producto. También pregunta por alternativas más asequibles, incluso pregunta fuera del salón de belleza para que puedas tener opciones de otros productos y no caigas en la compra compulsiva. Ya con la cabecita fría, cuando llegas a tu casa, hoy en día, bueno, con el internet puedes averiguar más información sobre el producto que te ofreció el estilista, incluso en qué otros sitios o lugares lo puedes comprar a un precio mucho menor. Yo lo he hecho y lo he comprado. También puedes ver algunas comparaciones o reseñas en los comentarios y ver qué otras opciones hay. Chicas, muy importante, miren su ticket antes de pagar y vean que efectivamente las cantidades coincidan con lo que habían acordado, con el producto, pregunten de qué es y entonces procedan al pago. Porque lo he visto muchísimo y me han comentado que a veces andan deprisa en la carrera y pasan la tarjeta y después se dan cuenta de que las cantidades eran superiores a lo que se habían acordado o ni siquiera saben por qué les cobraron X monto. Lo ideal es hacerlo en ese momento, aclarar la situación y entonces sí, proceden al pago. En conclusión, recuerda que eres el cliente y que tienes el control. No necesitas comprar algo por sentirte presionada cuando realmente no lo necesitas. Por ello, también es bien importante que tú misma aprendas a conocer tu cabello, si es grueso, si es delgado, cuándo realmente está deshidratado, cuándo necesita fuerza, elasticidad, etcétera. Por aquí te voy a compartir un video de los shampoos que yo llegué a usar, pero los hice con mucha conciencia porque yo realmente conozco mi cabello. Entonces, cuando tú ya tienes este conocimiento de ti, es muy difícil que la gente quiera venir y venderte y presionarte con algo, porque tú mejor que nadie, claro, con la ayuda de tu estilista, que es un profesional, puedes llegar a conocerte mejor.
Y la última recomendación es que no te dé pena decir que no. No, gracias. Así estés dentro de una estética de lujo, con gente súper importante, cuida lo tuyo. Ellos no pagan tus facturas. La que produce ese dinero y la que hace esos pagos eres tú. Espero que mi video te haya ayudado para que aprendas a cuidar tu bolsillo y a cuidarte la próxima vez que acudas a un salón de belleza, que tengas esa sensibilidad y esa capacidad de moverte en lugares con estilistas de verdad éticos que se ocupan de ayudarte, de resolver un problema, que saben respetar un no, que te tratan con mucha calidez como persona y no como un cajero automático. Creamos más conciencia sobre este tema que me parece importante. A todas nos gusta lucir hermosas y sentirnos muy bien atendidas. Pero bueno, ahora platícame cuáles han sido tus experiencias desagradables en los salones de belleza, qué te gustaría que cambiaran o qué te gustaría que tocara en algún otro video que pueda ayudarnos. Platícame que me encantará leerte. Y mi querida comunidad, les deseo una feliz Navidad, que se la pasen de verdad increíblemente bien, llenos de mucha paz, de mucha calidez, comenzando por ustedes mismas, por ustedes mismos, y que estén rodeados de gente que realmente es importante para ustedes. Muchísimas felicidades y bueno, muchas gracias por apoyar a mi canal. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.